bueno, pues ya pasando a la sesión de presentación de un tema, en este caso, pues le doy la bienvenida a la doctora Nelly Sachel Lechler Guajardo. La doctora es médico residente de patología clínica de la sede de la UMAE número 25 del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Monterrey, y también es egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde estudió pues su licenciatura. En este caso, la doctora es la que presentará el tema del día de hoy. Y pues primero que nada agradecerle por formar parte de nuestro colegio. Bienvenida. Estamos seguros que pues vamos a trabajar muy bien, y cualquier otra cosa que se necesite respecto a pues nuestro desarrollo como patólogos clínicos, pues será llevada a cabo de gran manera. Esta sesión que nos trae la doctora, pues es un caso clínico de interés de leucemia basofílica aguda, y pues vamos a cederle los controles a la doctora. Ok. ¿Ya se observa la presentación? No, No. Silvia Ujú. puede volver a compartir. Sí. Eh, Ahí está. Bueno, listo, ¿verdad? Listo, ahí se ve, doctora. Ok, muy bien. Pues primeramente, buenas tardes. Les agradezco mucho el que hayan podido asistir a esta revisión de caso. Que, pues como acaba de comentar el doctor, va a ser el caso clínico junto con una revisión del tema en cuestión, que es de la leucemia basofílica aguda. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio. Tenemos de primera instancia, pues, antecedentes del paciente en cuestión, antecedentes heredofamiliares. Pues vamos a tratar con un paciente masculino de 2 meses, ¿ok? Entre su familia, una madre aparentemente sana, 38 años, un padre de 41 años, también aparentemente sano, y 3 hermanos de 5, 11 y 15 años que, nuevamente, aparentemente sanos. Nacido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, tiene todos los servicios, se reportaba que no se le fue aplicado ninguna vacuna, una zoonosis negativa. Empezando con los antecedentes perinatales, vamos a tener que ser el producto de una cuarta gesta. La madre pues ya había tenido 2 partos y una cesárea previa, su control prenatal fue adecuado y durante la evolución del embarazo pues fue todo normal. Se obtuvo por vía vaginal los 37 semanas de gestación. Al momento del nacimiento, lo que empieza a llamar la atención es que se reporta pues el fenotipo de una trisomía 21. Nuevamente, pues ya al nacimiento se debuta un evento en donde tiene que ser ingresado al UCIN, se le tiene que dar oxígeno complementario. A raíz de este evento se solicita una radiografía de tórax y pues hay un reporte de cardiomegalia. Entonces, continuando con un algoritmo de sospecha diagnóstica, ya como tal, valorado por el Servicio de Cardiología Pediátrica, pues se encuentran diversos hallazgos a través de un ecocardiograma que pues podemos nosotros relacionar con ese fenotipo de la trisomía 21, en donde hallazgos de defectos cardio de corazón pues pueden ser encontrados, ¿ok? Entonces aquí, a grandes rasgos, lo que se encontró en ese reporte ya como tal de un ecocardiograma Doppler, pues como les comentaba, múltiples defectos cardíacos que pues están relacionadas a esa trisomía, ¿ok? Esto ya como parte de antecedentes personales patológicos de interés.
ya como tal, para iniciar dentro del padecimiento actual, se inició 14 días previos al ingreso de la unidad donde se le hicieron todos los estudios. Pues inició con rash, también con una infección de vías aéreas superiores, contaba con múltiples lesiones maculares en la cavidad oral, que se les dio tratamiento con miconazol y ceftriaxona y pues tuvo una mejoría parcial. Había palidez generalizada, astenia y aninamia, y pues lo primero que llamó la atención al momento que se le pidió ya un laboratorio de gabinete, pues ya fue como tal la hemoglobina, que estaba en 3.7, estaba sumamente baja, y las plaquetas asimismo traía 11,000, llamándose la atención porque pues en ese momento no presentaba algún sangrado evidente. Entonces, a raíz de esto fue que se le hizo un envío a la unidad en donde ya se le valoró con mayor profundidad. Y en la unidad en donde fue recibido, lo que más llamó la atención de toda esa exploración fue que había una palidez generalizada, probablemente a raíz pues de esa hemoglobina tan baja, y que se encontraron al momento de palpar en región inguinal la presencia de ganglios. ¿Ok? Entonces, con todo esto que hasta ahorita hemos visto, nosotros a lo mejor ya podríamos pensar, bueno, ¿qué estudios serían los que debería solicitarle ya como tal de primera instancia a este paciente? Entonces se procedió a solicitarle una biometría hemática, otros analitos, pero sobre todo la biometría para valorar a ver cómo, o sea, confirmar que realmente cómo estaba esa hemoglobina. Entonces se hizo el hallazgo de una leucocitosis importante en donde predominaba en porcentaje la presencia de los basófilos y las plaquetas efectivamente continuaban bajas, ¿ok? Esa se hizo el día 21 de abril 23. Ese mismo, se le pidieron otros analitos de química sanguínea, electrolitos, y en ellos podemos destacar sobre todo la deshidrogenasa láctica, que se encontraba elevada. Y por otra parte, en los estudios de la coagulación podríamos encontrar un dímero D que estaba elevado, ¿ok? Entonces, posteriormente ese mismo día, se pidió en la noche nuevamente los electrolitos, se pidió a otros analitos de la química sanguínea y nuevamente la DHL se presentó aún elevada y más que inclusive el valor que había obtenido a las 7. Pasaron los días, se le volvió a pedir otra biometría, puesto a que con este nivel de plaquetas que tenía era una indicación de una aféresis plaquetaria, la cual pues se le proporcionó. También se le proporcionó un concentrado eritrocitario, pero aún así los leucocitos se encontraban elevados, ese porcentaje de basófilos persistía, la hemoglobina mejoró un poco y las plaquetas sí mejoraron. El RDW, probablemente a raíz de la transfusión, pues aumentó y la DHL estaba mucho más elevada que en sus valores anteriores, ¿ok? Entonces, hasta ahorita, ¿qué sospecha diagnóstica habría? Probablemente ya nos iríamos decantando por algo de índole leucémico debido a esos importantes niveles que había de leucocitos. Pensaríamos o nos iríamos más por el lado de que fuera un episodio agudo, debido a que se instauró en menos de 2 semanas y pues con anterioridad no había existido ningún síntoma de algún tipo, ¿ok? Entonces se le solicitó un frotis de sangre periférica a este paciente, en donde se reportaron, se solicitó, perdón, un conteo diferencial y se encontró la presencia de blastos
y por otra parte un predominio importante de lo que son las células basófilas. Normalmente los neutrófilos son los que predominan, pero en este caso también estaban elevados los basófilos. Por otra parte, los eritrocitos se podía encontrar hipocromía, anisocitosis, entonces debido a que había un proceso anémico en cuestión. Entonces, debido a que se sospechó ya como tal por un proceso de leucemia, se le realizó un aspirado de médula a ese paciente. Entonces aquí fue donde empezaron a encontrar células inmaduras que tenían características de la línea basofílica, debido a que presentaban gránulos azurófilos en la mayoría de los campos en donde se estaba visualizando el aspirado. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver un predominio de esas células, las cuales se encontraban aumentadas de tamaño y tenían esa presencia de dichos gránulos. En esta nuevamente, sobre todo, por ejemplo, en la imagen de la parte izquierda, podemos ver que tenía numerosos gránulos. Nuevamente, más células que en donde predominaban todos esos gránulos. Por otra parte, tenemos células que también empezaban a presentar datos de anormalidades. Por ejemplo, en esta imagen de la parte derecha, vemos ahí una célula que está en un proceso de mitosis, pero pues se llega a ver que es una mitosis anormal, es una mitosis que está decantándose con datos displásicos. También pues a lo largo de las células podíamos observar pleomorfismos, es decir, que había una variedad en el tamaño, en las formas, en la manera en que las células tomaban las tinciones, sin perder ese predominio de los gránulos, ¿ok? Entonces, todas estas imágenes pues, fueron encontradas. Por ejemplo, también la población de células blásticas, vemos esas células grandes que con nucleolos prominentes, pues se encuentran aumentadas en comparación a lo que normalmente se llega a ver de blastos en una población de médula ósea. Ok. Entonces, pues a raíz de esos hallazgos en lo que fue el aspirado, pues se hizo la solicitud de una citometría de flujo para pues poder ver de qué línea o de linaje pertenecían dichas células, que pues por sus mismas características, pues se decantaba algo mieloide, ¿ok? Se le hizo un panel de leucemia aguda en donde pues se piden tanto marcadores que son de tipo mieloide y de tipo linfoide, y pues arrojó la presencia de los siguientes marcadores. Entonces fueron blastos mieloides que contaban con un CD13 positivo, un CD33 positivo, un CD117 en que se dio como algo indeterminado, o sea, estaba presente, pero no lo suficiente para considerarse como positivo. Eso va a ser importante más adelante cuando demos la revisión del tema. Y pues se dio también la presencia característica de otros marcadores. Ok, entonces ya con estos marcadores, asimismo, o sea, con esa solicitud de citometría, se hizo también una solicitud de un estudio citogenético, puesto a que como se decantaba por el lado de las leucemias mieloides, pues se quería ver si no había algún defecto genético que pudiera a lo mejor estar explicando la presencia de dicho proceso, ¿verdad? Únicamente pues se encontró la trisomía 21, no se encontró alguno otro evidente, y pues también se pidió lo que fue un cromosoma Filadelfia, que es pues de cierta forma la de mayor interés al momento en que se busca, para ver que no fuera pues por eso, ya confirmar que no fuera por el lado de una leucemia mieloide. Pero pues ¿qué creen? Lo que fue el cromosoma Filadelfia no se detectó, o sea, fue negativo. Entonces, al final, pues, ¿cuál fue el diagnóstico de todo este caso? Normalmente, pues, se empezó a ver que, pues, esa negatividad del cromosoma,
junto con las características morfológicas, todas esas células de linaje basófilo que tenían esos gránulos, esa tinción, y que tenían sobre todo esas características medio displásicas, aunado a la presencia de ciertos marcadores por el inmunofenotipo, mieloide en este caso, sobre todo el CD25 y CD34, pues se llegó a la conclusión de que se trataba de una leucemia basofílica aguda, ¿ok? Para ahondar un poquillo más acerca de este tema, primeramente tenemos que recordar que pues los basófilos van a corresponder a unas células que se van a encontrar involucradas en diversas condiciones, ¿ok? La vamos a ver tanto en estados autoinmunes, estados plásicos, estados reactivos. Sobre todo las conocemos más porque se encuentran relacionados a las alergias, ¿ok? Pero pues aterrizando sus funciones dentro del campo de las neoplasias, se ha llegado a observar que los basófilos pueden llegar a estar aumentados en diversas neoplasias hematológicas, ¿ok? Siendo como un hallazgo secundario y que normalmente se viene presentando ya con una patología primaria o que se instauró de primera forma, ¿ok? Normalmente, como les comentaba, pacientes con síndromes mielodisplásicos, con neoplasias mieloproliferativas crónicas, con mutaciones, por ejemplo, en el YAC2, o inclusive que estén superpuestos entre sí dichas entidades, o pacientes con leucemia mieloide aguda. ¿Ok? Entonces es algo que se puede llegar a observar, el hecho de que haya una expansión masiva de los basófilos en estas entidades. A mí de lo que me va a hablar es de que va a haber una progresión de la enfermedad, que sí, es lo que usualmente se ha visto en todos aquellos pacientes con esos trastornos y que presentan la expansión masiva de basófilos, ¿ok? Justamente a raíz de estos hallazgos que se fueron observando en estos pacientes, fue que se empezó a determinar como tal la hiperbasofilia, en donde pues los basófilos periféricos se encuentran de una forma persistente y aumentados de 1000 hasta por cada microlitro en sangre. ¿Ok? Aquí pues nada más recordando que pues es pues a raíz de lo que es el mieloblasto, ya de ahí es donde se puede diferenciar lo que son ya la línea basofílica, ¿ok? En esta imagen nosotros vamos a tener toda la evolución o la maduración de dichas células y en comparación principalmente con quién, con el mastocito, que puede ser con la célula con la que mayormente se puede llegar a confundir los basófilos. Se comenta en diferentes bibliografías que en un inicio, o sea, en sus estadios más inmaduros, por pura morfología es un poco complicado poder diferenciarlos, ¿ok? Porque pues se parecen mucho, pero al momento en que ya van madurando, pues ya van presentando características que son muy importantes para cada uno, sobre todo la cuestión de diferenciarlos en su núcleo, en donde vemos que el mastocito, pues el núcleo es redondo y es visible, es decir, no lo tapan esos gránulos que tiene el mastocito. Y por otra parte, en el basófilo, sí pasa esto, el núcleo no se puede alcanzar a ver igual que en los mastocitos porque es ocultado por esos densos gránulos que posee. ¿Ok? Aquí tenemos nuevamente una comparativa de dichas características. Y también es importante destacar que otra cosa que va a tener los mastocitos, que no va a tener lo que son los basófilos, va a ser la presencia de la triptasa, ¿ok? Entonces, en ese tipo de tensiones ya de índole inmunistoquímica, pues se va a presentar la triptasa en lo que son los mastocitos, pero en los basófilos no. Lamentablemente, pues en el caso de este paciente no se hicieron ese tipo de estudios. Sin embargo, otra cosa que también apoyó el hecho de que se trataban de los basófilos fue la presencia de los marcadores en la citometría de flujo. Entonces, como vemos aquí, hay algunos marcadores que van a ser bien característicos,
en los basófilos y que otras células, en este caso comparándolo con los mastocitos, no va a tener. Entonces, tanto en normalidad como en una situación neoplásica. Entonces, vemos que va a haber una positividad en los marcadores 213, que en este caso estuvieron presentes en el 123. Ahora aquí, si recordamos, les hice hincapié en el 117, en donde usualmente es negativo, que a lo mejor sería el marcador que podría ahí ponernos en duda si se trata de un linaje u otro, porque vemos que pues normalmente está positivo en las células que son los mastocitos. Pero pues de cierta forma, apoyándonos un poco de lo que vimos en el aspirado, es decir, las características morfológicas, y que el marcador no dio como tal positivo, o sea, dio un más menos, pues se decantó por darle como que ese punto a los basófilos, ¿ok? Mientras que pues, los demás marcadores también estuvieron presentes, el CD33 y el 38, ¿ok? Nuevamente aquí tenemos esos CD y qué antígeno de superficie representan, en este caso expresados en los basófilos, ¿ok? Que son pues en los principales a los que se les da importancia o interés al momento en que se está investigando alguna entidad de este tipo. Retomando lo que es la hiperbasofilia, pues al momento en que en un paciente se encuentra este, estos valores elevados de basófilos, se tiene que pues hacer una investigación de ver si es una hiperbasofilia secundaria a un proceso neoplásico ya instaurado, como les comenté, o si se trata de una hiperbasofilia a raíz de una leucemia basofílica, es decir, de una enfermedad primaria. Entonces aquí se observa en este algoritmo en que nosotros primeramente pues se tiene que descargar que no tenga nada que ver con ningún otro tipo de trastorno, es decir, que no sea algo autoinmune, que no sea algo alérgico, para pues no atribuírselo a una hiperbasofilia reactiva. Por otra parte, también se sugiere hacer estudios genéticos, sobre todo como pues en este caso, ver que no haya traslocaciones características de leucemias mieloides, en este caso, por ejemplo, el BCR-ABL, para ver si no es pues, una leucemia mieloide crónica. Por otra parte, si ya se descartaron por ambos lados, entonces buscar si no hay una presencia de un trastorno mieloide primario. Entonces ahí pues ya es donde se sugiere hacer estudios tanto de aspirados de médula o estudios moleculares si es que se están disponibles. Entonces, ya a raíz de esto, en este caso, viendo la morfología o teniendo apoyo de una citometría de flujo, pues ya me podría decantar por alguna otra entidad, ya que se trate de un síndrome mielodisplásico, una leucemia mieloide aguda, en caso de encontrar, por ejemplo, otro tipo, perdón, de trastorno genético, o que ya como tal no aparece nada de eso, ya me puedo decantar como tal por una leucemia basofílica, ¿ok? Actualmente esta entidad es muy rara. La clasificación de la OMS de las leucemias mieloides la incluye, pero no incluye ninguna variante crónica o la pone como secundaria, ¿verdad? Entonces se ha hecho diversos consensos para como intentar unificar los criterios diagnósticos que pues hasta ahorita no están del todo establecidos, pero que se han acordado pues que al menos cumpla ciertas características para poder decir que se trata de una leucemia basofílica aguda. En este caso, un porcentaje que se acerca aproximadamente al 40% del total de los leucocitos, que a lo mejor en nuestro paciente no alcanzaba el 40%, pero sí alcanzaba hasta el 30%. Entonces, por ejemplo, por ese lado le podríamos dar ese punto. Ahora también que se demuestre pues una morfología inmadura y que sea de la línea basofílica. Entonces, como vimos nosotros en el aspirado de médula, pues sí, había muchas células que compartían características basofílicas. Ahora, otro punto es que el tipo de neoplasia subyacente, es decir, que sea de linaje mieloide, esté presente, y la presencia de un marcador clonal, ya sea citogenético o molecular, es decir, uno de los que vimos con anterioridad, que son característicos de los basófilos. Aquí les muestro la clasificación de las leucemias mieloides agudas que está propuesta por la OMS.
en donde vemos que, pues, si recordamos, los divide por anomalías citogenéticas, con displasia multilinaje, relacionadas a terapias, y luego están las leucemias mieloides agudas sin otra especificación, en donde ahí es donde podemos encontrar a la leucemia basofílica aguda, ¿ok? Esta, asimismo, es la de la OMS, pero es una actualización del 2022, en donde, asimismo, en las leucemias mieloides agudas definidas por diferenciación, ahí es donde podemos encontrar la leucemia basofílica aguda, pero pues, nuevamente sin tener un subtipo de crónica o aguda, perdón, de crónica nada más. Aquí ya como tal nos va a dividir ya propiamente, al menos en esta bibliografía, que para que pueda llamarse leucemia basofílica aguda, pues debe de cumplir con características morfológicas en los blastos, que haya un 20% de lo que son mayor al 20% y que los basófilos alcancen ese 40 aproximadamente por ciento de las células nucleadas encontradas ya sea en un aspirado o que sean encontrados en sangre periférica, ¿ok? Y primaria, si pues no hay ninguna otra neoplasia mieloide de por medio, y secundaria cuando ya hay instaurada de antemano un síndrome mielodisplásico, una leucemia aguda, etc. Mientras que la crónica, pues aquí no se, el porcentaje del 20% es a la baja, es decir, debe estar menos del 20% la presencia de mieloblastos y blastos metacromáticos. El porcentaje de basófilos se mantiene, y pues nuevamente, primaria, si no hay nada, ninguna otra entidad que pueda explicar esto, y secundaria, pues sí ya existía de antemano, ¿ok? Entonces, estos son, por así decirlo, los criterios más recientes que hay para poderles dar un nombre y apellido a las leucemias basofílicas. También, pues hablando un poquillo más acerca del paciente, pues recordemos que a él pues se le confirmó la presencia de una trisomía 21. Entonces, este tipo de pacientes de antemano, pues ya pueden presentar un riesgo mayor de presentar un proceso leucémico agudo. ¿Ok? Entonces, se estima que desde el 5 al 30% de estos neonatos van a presentar pues diversos hallazgos, tanto cambios displásicos en células de sangre periférica o en megacarioblastos circulantes, ¿ok? Entonces, pues ya de antemano nuestro paciente ya tenía ahí un factor por el cual podía esto verse alterado, ¿ok? Ya como tal es son imágenes de basófilos que presentan cambios relacionados a la mielodisplasia. Estas imágenes en particular pertenecen de una paciente que ya se hacía conocida de síndrome mielodisplásico y que pues posteriormente se le encontró una mutación, que es el FISH que está en la imagen H, en donde se presentó lo que es la mutación 5q12q23. Está relacionada más que nada a síndromes mielodisplásicos, pero pues más que nada la agregué para que pudiéramos ver pues la presencia de esos blastos en donde se podían encontrar numerosos gránulos citoplasmáticos que pues comparten similitud como con los que vimos con anterioridad, pero que sí más que nada para que comparáramos en un caso en donde ya estaba confirmado ahí una mielodisplasia en el linaje basofílico con los que vimos con anterioridad de la aspirada. ¿Okay? Antes de terminar, pues cabe destacar que pues en estos pacientes con una leucemia basofílica crónica, el pronóstico que puede ir desde 2 hasta 36 meses y de 2 a 16 meses en el caso de que fuera aguda. Aquí pues se plantea en este tipo de trastornos, pues si la terapia con células madre pudiera tener lugar, y pues sí, solo que pues recordemos que no todos los pacientes
van a ser candidatos para dicho procedimiento, ¿ok? Y en caso de que no lo sean, pues normalmente se tratan con una poliquimioterapia. Sin embargo, en nuestro paciente sí fue candidato a un trasplante de células madre hematopoyéticas, por suerte. Uno de sus hermanos era haploidéntico, entonces pues se le realizó el trasplante el 6 de diciembre del 23, que fue donde tuvo toda esa investigación, y con posterioridad pues, el trasplante fue bueno, entonces actualmente pues el paciente aún acude a la unidad para chequeos periódicos, pero pues se le fue bien, ¿verdad? Con esta terapia. Como conclusión, pues me gustaría destacar que pues sí, se trata de una entidad extraña. A lo mejor a partir de ahora vamos a darle un poquito más de importancia si nosotros encontramos basófilos elevados, independientemente si se trata de la entidad o no, puesto que vemos que en caso de encontrarla, nos puede hablar de un pronóstico bueno o malo o del avance de la enfermedad para el paciente en cuestión. ¿Ok? Entonces, esta fue mi bibliografía. Les agradezco mucho su atención y pues me quedo para si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Eh, pues muy interesante este caso. Digo, es algo que, como lo nota la bibliografía, pues es poco común. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que quieran hacer, lo pueden hacer en el chat o pueden abrir su micrófono para realizarlo. También recordarles que pongan por favor su nombre y su correo electrónico para la emisión de una constancia sobre esta sesión. Y pues sí, también pues como le decía a la doctora, pues un caso bastante interesante. Lo bueno es que respondió, ¿verdad?, a esta terapia que tenía este hermano. Eh, Doctora, si me puede recordar cuál era la edad de este paciente. Pues al momento en que se le hizo todo el abordaje, tenía alrededor de 2 meses. Pues era pequeño, ¿verdad? Ya Sí. prácticamente cuando se sometió a todo lo de trasplante, etcétera, pues ya tenía, mire, déjeme, para no echarle mentiras. Aquí agregué como quiera la fecha. Sí, ya tenía unos 3 añitos, iba para cumplir, ya había cumplido los 3 años, estaba pequeño como quiera. Ujú, Sí, ujú, sí. Y que a veces, pues, digo, mi pregunta iba porque, pues, a veces, pues no pensamos en cierto, digo, a lo mejor pensamos en leucemia, pero no pensamos en cierto tipo, en cierta clasificación, pues ujú, yéndonos por la edad, ¿no? Que sabemos que luego que en los niños pues tiende a ser más linfoide que mieloide, pero pues aquí esta prueba de el aspirado de médula ósea pues es bastante revelador, ¿no? Que ujú. fue lo que los ayudó a guiar este diagnóstico prácticamente, pues fue ya las pruebas moleculares pues estaban ahora sí que para confirmar, ¿no? Nada más, porque pues morfológicamente era muy sugestiva. Sí, y creo que fue lo que, como le digo, a pesar de que había algunos marcadores que decían, bueno, es que también aparecen mastocitos, pero veías la morfología y pues sí te decantabas un poco más por la cuestión basofílica. Sí, sí, y que al final pues la citometría también veíamos ahí que algunos de los marcadores pues no encajaban, ¿no? Con lo esperado, Ujú, pero pues es lo que esperado, ¿no? Al final en una leucemia lo que se espera es que tengan comportamientos aberrantes todos estos marcadores, como pues lo pudo tener este pacientito, ¿verdad? Pero pues afortunadamente respondió y pues eh, dice usted que todavía lo siguen viendo, ¿verdad?
Sí, se le sigue haciendo chequeos periódicos en el laboratorio, entonces pues sí, le funcionó bien. Excelente. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, si no hay preguntas en el chat para la doctora, pues no me queda más que felicitarla. Muy excelente su presentación. Darle la bienvenida también a formar parte de nuestro colegio y pues agradecerle que pues nos haya prestado su tiempo para pues expandir un poquito más los conocimientos, ¿no? Y poder luego enterarnos de casos de pacientes, pues que no es común verlos, ¿no? Aquí nos dice doctora Sinaí Rodríguez, muchas felicidades, doctora, Ujú. muy enriquecedora su información, Muchas concuerdo. gracias. Y le digo, concuerdo con la doctora, entonces, pues bienvenida, gracias. Y pues si ya no hay ningún otro comentario, pues hasta aquí concluiríamos esta sesión, nuestra quinta sesión ordinaria del Colegio Médico de Patólogos Clínicos del Noreste. Les recuerdo que estén al pendiente del Facebook y del WhatsApp, perdón, para que se enteren de cualquier cosa. Eh, Todavía estamos a tiempo para las inscripciones para ser miembros colegiados y esperen en su correo electrónico la constancia que avala de manera académica pues esta presentación. Y bueno, pues eso sería todo. Que tengan muy buena tarde. Muy buena tarde, doctora. Y Gracias. repito, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Así es, gracias a todos.